Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Hoy os traigo un wrap-up, es decir, voy a estar hablando de mis últimas lecturas. Un par de estos libros ya tienen reseña en el canal, así que cuando llegue el caso no me detendré demasiado y os dejaré el link a su reseña. Son esta pila de libros, exactamente voy a estar hablando de 7 libros que creo que son muy interesantes ya que no he tenido ninguna mala lectura y eso ya es mucho, así que quedaos aquí si queréis saber de ellas. El primer libro que os quiero enseñar es Big Head de Edward Lee de la editorial Dimensiones Ocultas. Este es uno de estos casos en el cual no me voy a detener demasiado ya que si queréis saber más sobre Big Head os dejaré por aquí la reseña que subí hará unas semanas. Muy brevemente, en esta historia seguimos a unos cuantos personajes que por un motivo u otro todos se encuentran atrapados en un pueblo perdido de Virginia. Y por allí acecha la leyenda de un hombre o un monstruo, mejor dicho, llamado Big Head. Se supone que es un hombre de dimensiones monstruosas con la cara deforme, con un ojo como un limón y otro como una canica, y dicho ser arrasa por donde pasa. Veamos, Big Head es una novela splatterpunk, es decir, el terror sin límites, es ese tipo de novelas que tiene todos los trigger warnings que te puedas imaginar. Yo de hecho cuando estaba leyendo Big Head iba pensando que menudamente debe tener Edward Lee para imaginarse según qué situaciones que en una mente como la mía sería impensable. También quiero añadir que no es una novela extrema en la cual se busque provocar por provocar al lector. Para mí tiene mucho más, es una novela de puro entretenimiento, eso sí, pero que presenta unos personajes de lo más interesantes que tienen una curva de evolución destacable y también importante la trama de este libro es realmente trepidante y hace que si eres una de esas personas asiduas a libros extremos te enganches a sus páginas y no puedas terminar hasta leer el último punto. Si queréis conocer más sobre Big Head os dejaré por aquí el link a la reseña en el canal. El siguiente libro que leí es Conocerás el mar, esa ancha tumba de José Luis Pascal. Para quien no conozca, este autor también es el responsable de la revista digital Dentro del Monolito, una de las revistas de referencia dentro del mundo de la literatura de terror que si no conocéis ya estáis tardando en echarle un ojo. Este ha sido mi primer contacto con José Luis y antes de empezar a hablar del libro quiero destacar la maravillosa cubierta, la maravillosa foto y también el título tan sugerente, Conocerás el mar, esa ancha tumba. Si os adentráis en estas páginas, olvidaos de toparos con relatos comunes y ordinarios con su típica estructura con inicio, desarrollo y desenlace. Es uno de esos libros donde yo he visto la clara intención de querer que los lectores se fijen mucho más en el trasfondo, en lo que no se dice más allá de la superficie. Así que sí, podríamos decir que estamos delante de unos relatos muy subjetivos y un tanto ambiguos. El enfoque es arriesgado ya que estamos delante de unos relatos muy líricos, muy poéticos. Son unas historias que consiguen que cuando tú cierras el libro no vayas a hacer otra cosa, sino que te quedes pensando, te quedes reflexionando. Y además la prosa del autor se nota que está muy trabajada. En definitiva, no creo que sea una obra que puedas leerte de una sentada, ya que creo que cada relato exige un momento de reflexión y exige el digerirlo para saber realmente qué es lo que José Luis nos está queriendo transmitir. Como por norma general, en toda antología de relatos siempre hay relatos que me han gustado más, otros que menos. Pero bueno, aquí tenemos un abanico de posibilidades, tenemos fantasmas, asesinos en serie, muñecas de trapo. Conocerás el mar, esa ancha tumba es una antología de relatos muy poco ordinaria que os recomiendo descubrir.
El siguiente librito que leí fue El adulto de Gillian Flynn. Este es mi primer contacto con esta autora de libros tan conocidos como por ejemplo Perdida. Y esta es una de esas historias que es mejor entrar completamente a ciegas como yo lo hice y así me sorprendió enormemente. Y además teniendo en cuenta que es un libro de 70 páginas que de hecho El adulto se considera un relato más que una novela, vale la pena no conocer mucho de su sinopsis. Simplemente tenéis que saber que en esta historia seguiremos a nuestra protagonista, una especie de medium que topará con una mujer que afirmará que algo está acechando a su hijo en la mansión donde vive, así que nuestra medium decidirá ir a esa mansión para ver qué ocurre. Parece la típica historia de casas encantadas, pero nada más lejos de la realidad. Esta historia se tuerce y se retuerce hasta tú no saber literalmente qué pensar. Es una historia que te engancha desde el primer momento a sus páginas y una de sus virtudes es que no para de sorprenderte hasta el final, pero una cosa que me ocurrió a mí fue que es que de tantos giros climáticos acabó siendo para mí un final anticlimático. Me explico. Cuando yo creía que estábamos llegando al clímax de la historia, que de hecho a mí era un giro que me estaba gustando, de repente vuelve a girarse la tortilla y vuelve a presentarnos otro enigma para así llegar al clímax final, pero que para mí se quedó bastante a medias. Para que me entendáis, es exactamente lo mismo que me ocurre con las novelas de Catriona Ward. Pero bueno, esto es mi experiencia, no tiene por qué pasaros a vosotros, así que sí os invito a que descubráis El adulto de Gillian Flynn. Mi siguiente lectura es un libro muy raro y es que estamos hablando de La casa de arenas movedizas de Carlton Mellick III y es de la editorial Orsini Press, editorial que si no la conocéis está especializada en el género bizarro. Este es uno de los libros que más descolocada me ha tenido desde un inicio y es que estamos delante de una novela de género weird, bizarro, es decir, que todo está permitido, todo aquello que en la realidad sería impensable y saltaría a la vista, aquí leyendo esta historia pasa como algo normal. En esta historia seguimos a dos niños que nunca han conocido a sus padres a pesar de vivir en la misma casa que ellos. Los niños viven en una habitación llamada la guardería, de la cual si salen corren el peligro de que unas sombras, una especie de entes que acechan los pasillos desiertos de esta casa acaben con ellos. Estos niños sienten la ferviente necesidad de conocer de una vez por todas a sus padres y debido a un suceso que no os explicaré, estos dos niños se adentran por los pasadizos oscuros de esta casa en busca de sus padres. El autor afirma que esta historia es muy personal, ya que queda registrado todos los miedos que él sufrió cuando era niño. Y es que sí, estamos delante de una novela que tiene una trama original e interesante, pero que también tiene muchos mensajes, mucha simbología, un trasfondo también a destacar. Plasma a la perfección la manera tan diferente de ver el mundo cuando somos niños a cuando somos adultos. Aparte de tratar infinitos temas de la sociedad, de lo que es realmente el amor, del apego, de las diferentes relaciones que pueden tener diferentes familias, etcétera, etcétera. Además, también quiero destacar la facilidad que tiene el autor de plasmarnos imágenes al más estilo Lovecraft y lo bien que consigue que nosotros nos lo imaginemos como si fuese una película. Es una historia tremendamente original, no os adentréis a ella si estáis buscando algo terrorífico, porque no lo es, pero sí que es una historia trepidante que os recomiendo a todos. El siguiente libro que estuve leyendo es La casa del callejón de David Mitchell. Esta es una historia temática casas encantadas. Presenta una misteriosa mansión que aparece y desaparece una vez cada 3 años, si no recuerdo mal, y está perdida o más bien dicho oculta en un estrecho callejón que lo describen como realmente estrecho. Este libro está conformado por un conjunto de relatos donde cada relato se nos presenta un nuevo narrador, un nuevo personaje que de alguna forma u otra acabará en esta casa del callejón. No son historias independientes, la trama sigue un hilo argumental mediante vamos conociendo los diferentes personajes y esta casa siempre sigue un patrón
aparece una puerta muy pequeña, al más estilo Alicia en el País de las Maravillas, en este callejón. Estos personajes topan con ella y cuando presionan un poquito la puerta, esta se abre mágicamente y se adentran en un jardín fantástico y maravilloso, regentado por una mansión de lo más glamurosa. Así que sí, es muy fácil entrar, pero no lo es tanto el salir de allí. Ya he destacado la originalidad dentro de la temática de Casas Encantadas, eso sobre todo, pero también me gustaría destacar la voz narrativa que el escritor ha sabido darle a cada uno de estos personajes, ya que a mí este es un estilo que personalmente no me gusta. Yo soy más partidaria de una novela donde seguimos a un único personaje, porque de alguna forma ya me hago a él y no me gusta esto de ir cambiando, pero el escritor lo sabe hacer muy bien y cada uno de estos personajes que aparece tiene una fuerza increíble que hace que te enganches a sus páginas desde el principio de cada relato. Si os soy completamente sincera, debo decir que el último relato y el penúltimo también se empezó a hacer un pelín repetitivo, un poco cansado, y sentía la necesidad de llegar ya hacia el final, pero aún así tiene un final satisfactorio y, como he dicho antes, tiene muchos puntos muy positivos para que le deis una oportunidad a La Casa del Callejón. La siguiente novelita que estuve leyendo fue El túnel de Ernesto Sabato. No voy a hablar nada de esta novela porque suficiente he dado ya la brasa con esta historia. Simplemente quiero que sepáis que posiblemente será mi mejor lectura del año, así que sí, os dejo la reseña por aquí, que de hecho fue el anterior vídeo del canal, así que tenéis que ir a esa reseña. Si no conocéis este clásico de la literatura latinoamericana y habéis vivido bajo una piedra como yo había vivido hasta ahora, así que sí, id a la reseña o compraros directamente El túnel de Ernesto Sabato. Y el siguiente y último libro que he leído ha sido ni más ni menos que La carretera de Cormac McCarthy. Y este para mí ha sido el claro ejemplo de que no necesitamos muchos personajes ni muchos escenarios para engancharnos a una historia desde sus primeras páginas. Como ya todos sabréis, esta es una historia muy dura, muy entrañable, es un dramón en mayúsculas. Aquí seguimos a nuestros dos protagonistas, que es un padre y su hijo, que viven, o mejor dicho, sobreviven en un mundo post-apocalíptico donde llueve ceniza y donde al parecer la humanidad ha desaparecido en todos los aspectos. Sentiremos a la perfección cuando tienen hambre porque no están encontrando comida, cuando tienen frío. De verdad que es un libro muy duro que hace que te pongas en la piel de estos dos personajes. Es un libro donde sientes y sufres por la supervivencia de este padre y este hijo, sientes su desesperación. Además, me parece magistral cómo en el libro no ocurren demasiadas cosas, al final es el día a día de estos dos personajes y puede hasta parecer repetitivo, porque ocurren literalmente 3 sucesos importantes contados, pero aún así te adentras tanto en la relación de este padre con su hijo que no te importa que no esté ocurriendo nada realmente. Una de las cosas que me gustaría destacar de la prosa de Cormac McCarthy es la decisión de cómo mostrar los diálogos entre estos dos personajes, y es que son secos, son cortantes, no hay ningún signo de puntuación que anuncie que este padre y este hijo están hablando, y a mí me da la sensación que llega un punto en la novela que tú ya no sabes realmente si está hablando el padre, si está hablando el hijo, y eso, aunque ahora me estéis escuchando y pueda parecer que es algo lioso, no, en el momento es mágico. También quiero mencionar que hace muy poco me vi la película, la adaptación al cine de La carretera, donde nuestro protagonista es Viggo Mortensen. Esta es una película que ya había visto cuando salió en su momento, pero yo era muy pequeña y no tenía apenas recuerdo, así que hice muy bien en volverla a recordar porque la película también es un dramón de lagrimita que os recomiendo mucho si no habéis visto. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que hayáis anotado alguna que otra lectura. Dejadme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros y qué opináis sobre ellos, o si hay alguno que os ha llamado mucho la atención. Y nada, no me queda mucho más que añadir, así que simplemente muchas gracias como siempre por el apoyo que me estáis dando y que nos vemos como siempre el domingo que viene.